Buenas, estimados estudiantes. Como siempre es un gusto saludarlos y saludarlas. Un abrazo a la distancia, espero que se encuentren muy bien. Bueno, para esta sesión del día de hoy nos corresponde trabajar lo que es la parte de diagrama entidad-relación. Pues básicamente, por así decirlo, viene o nos va a venir a aportar, digámosle que una estructura muy significativa a la hora de ir creando sobre todo lo que tiene que ver el portafolio de documentación a la hora de nosotros analizar, crear o realizar un análisis y una ingeniería de software adecuada o con procedimientos adecuados en este sentido. Recordemos que, por ejemplo, en la sesión pasada, vamos a revisarlo rápidamente. En la sesión pasada nosotros estuvimos trabajando la parte de los requerimientos, ¿verdad? Toda la parte de la necesidad de los requerimientos. Entonces nosotros acá vamos a tratar en la medida de lo posible, bueno, de los requerimientos y algún modelaje del mismo. Vamos a tratar en la medida de lo posible de que la parte del diagrama entidad-relación nos venga a brindar una perspectiva más idónea a la hora de nosotros poder realizar lo que es una estructura de comportamiento de datos correcta dentro de los sistemas informáticos. Para nadie es un secreto que los sistemas informáticos no solamente son un puño de algoritmos trabajando para resolver problemas, ¿verdad? Sino que también tenemos que entender que lo que es la parte de en un sistema informático completo va a tener una correlación y con, digámosle, un intercambio paralelo de datos dentro o lo que es la parte de bases de datos junto con el sistema y los algoritmos como tales. Entonces eso lo que nos quiere dar a entender, o lo que quiero que tal vez nos comprendamos, es que nosotros ese comportamiento de datos nosotros tenemos que saber trabajarlo correctamente o idóneamente. Si no lo hacemos de una forma correcta, muy probablemente nos podemos topar con la situación o la particularidad de que el sistema empiece a caer significativamente cuando ya tenga que tener una comunicación directa con las bases de datos. Entonces el diagrama entidad-relación básicamente, bueno, como aquí también lo dice, está conocido como la entidad-relación, la ERD, lógicamente con sus siglas en inglés, ¿verdad? Es un tipo de diagrama de flujo, el cual pues yo creo que no hay mucho, por así decirlo, no hay que hacer una presentación muy exhaustiva, puesto que ya ustedes a lo largo de la carrera, máxime en estos términos o en este tiempo ya avanzado y evolucionado de su carrera, han hecho diagramas de flujo no solamente en cursos como lógica y algoritmos, sino también en algunos otros que ameritan de una ingeniería adecuada del manejo de datos. Entonces básicamente el diagrama, perdón, la entidad-relación, el diagrama entidad-relación, disculpen, es un diagrama de flujo que va a ilustrar cómo las entidades, en este caso vamos a partir, de hecho ahorita lo vamos a mencionar bien, pero voy a recordarlo por acá. Una entidad básicamente estamos haciendo o estamos hablando que se enfoca en una relación o una tabla dentro de una base de datos, como así también podemos ir mencionando que podría ser como en este caso dentro de inclusive diccionarios de datos, también propiamente el valor o la definición que se le da es relación. En este caso, por ejemplo, como personas, objetos o conceptos que se relacionan entre sí dentro de un sistema informático. Sobre todo, digamos, el diagrama entidad-relación básicamente se va a centralizar en lograr dar a entender cómo una entidad, o sea, una tabla, va a tener comunicación con otra, en palabras muy fáciles de entender. Los diagramas o los
ER, ¿verdad?, se usan a menudo para diseñar o depurar bases de datos relacionales. Recordemos que una base de datos relacional no es solamente porque tiene relaciones o porque se relacionan entre sí, sino que también recuerden que el concepto de bases de datos relacionales viene o surge a la necesidad de crear bases de datos que contengan relaciones, o sea, tablas, y que esas tablas tengan cierto relacionamiento, valga la redundancia, entre ellas mismas, sobre todo en los campos de ingeniería de software, que es como por ejemplo este curso de análisis y diseño de sistemas, que se centraliza básicamente en esa ingeniería adecuada del software. También en sistemas de información empresarial, educación e investigación. O sea, no es solamente, como para así decirlo, diseñar software, sino también para toda una parte empresarial o un sistema, digámosle, de información empresarial, el cual nos permita realizar procesos, y al igual que en la parte de educación y en la parte de investigación. Ahora, los usos que se le da o se le van a dar al diagrama entidad-relación. ¿Cuáles serían esos usos? Bueno, primeramente, diseño bases de datos. Vean que dice que los diagramas de entidad-relación se usan para modelar, oigan qué importante, y diseñar bases de datos relacionales, ¿verdad?, como lo estaba diciendo anteriormente en el mismo concepto del diagrama entidad-relación. En términos de reglas de negocios y lógicas, o sea, por así decirlo, es un modelo de datos lógico, o sea, es un modelo de diseñar, o en este caso modelar, como se le llama correctamente en el ámbito de bases de datos, los datos de forma lógicos. ¿Qué quiere decir eso? Que tengan una forma o una estructura adecuada para que el comportamiento no rebote, no caiga, o que no vayamos a tener problemática a futuro, ¿verdad? Y en términos de tecnología específica, que se implementará en un modelo de datos físico. O sea, eso básicamente es, en términos tecnológicos, es que esos datos lógicos posteriormente se van a pasar a datos físicos, ¿verdad?, o a modelos de datos físicos, en este caso propiamente las bases de datos. En lo que es la ingeniería del software, un diagrama ER a menudo es un primer paso para determinar los requisitos de un proyecto del sistema de información. Vea que de hecho se desprende la parte de requisitos, se desprende la parte de modelaje, de UML, o sea, todo está interrelacionado, inclusive con los mismos temas que hemos venido viendo, analizando o aplicando, ¿verdad? ¿Por qué razón pasa esto? ¿Por qué razón se da esto? Bueno, es muy sencillo, porque al final de cuentas, básicamente nosotros lo que ocupamos es tomar esos requerimientos o necesidades del usuario y modelarlos de buena manera. Entonces, el diagrama de entidad-relación nos va a decir si ese modelaje va a tener lógica o no va a tener lógica, si va a tener un comportamiento adecuado o si podría caer o detonar en algún sentido. También se usa más adelante para modelar la base de datos, vean qué importante, en particular o varias. O sea, quiere decir que también nosotros más adelante podemos tomar este mismo diagrama y básicamente aplicarlo con el modelo relacional y crear una serie de bases de datos. De hecho, que vean, lo dice acá, una base de datos relacional tiene una tabla relacional equivalente. O sea, que quiere decir que siempre va a tener una tabla de relación, perdón, una tabla relacional equivalente, o que puede estar interconectada o compartiendo datos en paralelo con otras más, y puede expresarse así potencialmente según sea lo necesario. Eso sería entonces el primer uso. El primer uso, repito, recalco, tiene que ver con el diseño de la base de datos. Por otro lado, tenemos lo que es la solución de problemas de las bases de datos. Bueno, eso ya sería partiendo de que tengamos el primero hecho, ¿verdad? Me refiero al primer punto, que ya lo hicimos. Entonces nos va a ayudar a solucionar problemas. Por ejemplo, los diagramas o ER, o entidad-relación, se van a usar para analizar las bases de datos existentes con el fin de hallar o resolver problemas de lógica o implementación. Sobre todo esto se va a utilizar cuando haya detonado un posible problema dentro de la base de datos y que no podamos como averiguarlo sencillamente. Entonces, en ese sentido podemos canalizar que el trabajo de los diagramas entidad-relación para verificar
si es que no se están implementando o creando o compartiendo adecuadamente este tipo de situaciones. También lógicamente que al dibujar, en este caso un diagrama, se deberá descubrir dónde está el problema, ¿verdad? De hecho, muchas veces dibujándolo, o si ya lo tenemos en un portafolio guardado. Si está en un portafolio guardado, pues nada más de hacerle lectura y probablemente encontramos el error. Y si no, pues lógicamente que lo empezamos a dibujar desde cero. Otro uso es en los sistemas de información empresarial. Los diagramas se usan para diseñar o analizar bases de datos relacionales empleadas en un proceso de un negocio, ¿verdad? Es muy importante. Básicamente es como cuando estamos también diseñando nuestras bases de datos para un sistema informático. Si recordamos y lo analizamos desde algún punto de vista que sea reiterativo, básicamente casi siempre se están diseñando sistemas informáticos o sistemas de información para ponerlos a implementar en empresas o negocios en ese sentido, ¿verdad? Cualquier proceso de negocio que utilice datos de campos relacionados con entidades, o sea, que usen campos que se relacionen, en este caso, con ciertas entidades entre sí, o sea, que tengan acciones o interacciones para beneficiarse potencialmente en una base de datos. Eso va a querer decir, o quiere decir propiamente, que nosotros vamos a lograr tratar de implementarlo con la parte relacional hacia el punto de vista de que las entidades van a estar relacionadas entre sí para poder cumplir con cierta armonía en su relación, en su compartir datos y lógicamente en ponerlos en actividad o práctica, ¿verdad? También puede simplificar procesos, en este caso revelar información de forma más sencilla o mejorar resultados, ¿verdad? Que es muy claro aplicarlo. También se puede aplicar desde un ámbito en el uso de la reingeniería de procesos de negocio. Los diagramas de entidad-relación nos van a ayudar a analizar bases de datos empleadas en la reingeniería de procesos de negocios o modelado de la configuración de una nueva base de datos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que muy probablemente nosotros vamos a poder estar o vamos a aplicar lo que es los diagramas entidad-relación, vamos a poder dibujar un diagrama entidad-relación de un proceso de ingeniería que ya está hecho. Entonces nosotros nos damos cuenta o podemos encontrar sencillamente dónde está el detonante de ese problema o la problemática que tiene el producto de ingeniería ya establecido, o podemos hacerlo completamente de nuevo. En el caso de la educación, las bases de datos son el método actual de almacenamiento de información relacional, ¿verdad? Para nadie es un secreto eso, ¿verdad? Lo estamos viviendo inclusive a modo universitario para procesos educativos y posteriormente recuperarlos. O sea, imagínense que pues lógicamente que en la educación vamos a tomar las bases de datos como parámetro fundamental para nosotros guardar toda la información y todo lo que es el estudio y récord académico de los estudiantes, y así lograr pues lógicamente poderles certificar o no con su título universitario. Por ejemplo, en el caso de la parte universitaria, ¿verdad? Lógicamente que también ya aquí vendría un proceso en la parte de la educación en cualquier ámbito, dígase preescolar, primaria, secundaria, educación abierta, educación técnica, en fin, ¿verdad? Cualquier otro tipo de educación que se pueda aplicarlo. Así los diagramas de entidad-relación pueden ser útiles para la planificación de esas estructuras de datos, cómo manejar las estructuras de datos de esas personas o personal, en este caso de estudiantes, para nosotros, repito, recalco, llevar ese récord académico al día. Y en el caso de la investigación, ¿verdad? Como muchas investigaciones centradas en los datos estructurados, los diagramas de entidad-relación pueden ayudarnos a desempeñar un papel importante en la configuración de bases de datos útiles para analizarlos. Hoy en día se da mucho, por ejemplo, bases de datos, por ejemplo, con el tiempo, ¿verdad? Me refiero, vamos a ver, con el tiempo meteorológico, que estudia una serie de comportamientos del tiempo a lo largo de meses o años. Entonces con esos parámetros pueden arrojar información importante para el comportamiento meteorológico a años venideros. Entonces eso es una parte, como un ejemplo, ¿verdad? No obstante, hay muchos otros en la parte investigativa. Esos serían los usos más importantes, ¿verdad?
tenemos que saber, conocer, analizar de la parte del diagrama entidad-relación. Entonces básicamente vean que es como hicimos un análisis de lo que decía inclusive su mismo concepto, ¿verdad? O sea, básicamente van a ser diagramas de flujo que nos van a pedir, nos van a ayudar a poder relacionar entre sí diferentes entidades o diferentes tablas para poder verificar que el comportamiento sea el mejor o no sea el apropiado, ¿verdad? En ese sentido. Ok, nos vamos rápidamente por acá con la parte de los componentes y las características de un diagrama. Vamos a ver, el primer componente que debería de tener específicamente es la entidad. La identidad se va a definir como una persona, un objeto, concepto o evento que pueden tener datos almacenados acerca de este. Si nosotros nos vemos desde ese punto de vista, estamos hablando o podríamos hablar de que una entidad, vuelvo a recalcarlo, particularmente viene siendo o sería una tabla. ¿Por qué? Porque en una tabla nosotros vamos a guardar o definir datos de una persona, ¿verdad? Un cliente, de un objeto, por ejemplo en este caso de un producto, ¿verdad? Un concepto o un evento, dependiendo si son bases de datos o son datos que se van a manejar relacionalmente hablando para detonar diferentes tipos de eventos o programaciones en un sistema informático. También hay que pensar que en las entidades como si fueran sustantivos, o sea, por ejemplo, un cliente, un estudiante, un auto, un producto, ven, como lo que les decía anteriormente, los ejemplos que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Por lo general se muestran como, en este caso, con un rectángulo. Usualmente nosotros, lógicamente hay que pensarlo, ¿verdad? Que nosotros metemos datos dentro de una base de datos en una tabla, y la tabla usualmente lo que tiene es una forma rectangular y en la cual nosotros podemos meter diferentes tipos de datos, los cuales van a estar ubicados mediante celdas o campos, que esos campos los formaron anticipadamente una columna y una fila, también llamado en las bases de datos como atributos y tuplas. Entonces al final de cuentas viene siendo ese tipo de terminología sustantiva que es importante manejarla. En cuanto a la relación, básicamente son como las entidades interactúan o se asocian entre sí. Por ejemplo, en este caso como se relacionan como que si fueran verbos, partiendo de que fueran sustantivos, en este caso las entidades, ¿verdad? Por supuesto. El estudiante, por ejemplo, mencionado, puede inscribirse a un curso. Entonces, esa relación va a ser el estudiante logrando matricular un curso. Entonces, por ejemplo, tendríamos las dos entidades que son los cursos y, por ejemplo, el estudiante, y la relación es el acto de inscribirse. Entonces, a eso se le llama la relación que van a tener entre ellas, o sea, la actividad que como tales van a compartir esas dos entidades. Si ustedes se ponen a analizar de una entidad de estudiante y una entidad de curso, pues no tienen como por así decirlo datos entre ellos explícitamente, digámosle que iguales o similares. Podrán tener algunos, pero no todos, ¿verdad? O sea, no son ni siquiera tablas para nada iguales. Entonces la relación va a constituir de cómo nosotros vamos a poder realizar un tipo de intercambio de información entre ellas para poder matricular un estudiante en un curso. A esa actividad de poder realizar esa matrícula se le llama relación. Las relaciones también van a mostrarse por lo general con diamantes o etiquetas directamente en líneas de conexión. A eso lo vamos a ir viendo, porque también dependiendo del software que ocupemos para dibujar las entidades y las, en este caso, relaciones, no vamos a trabajar por medio de diamantes o etiquetas. Usualmente sí, la mayor parte de ellas va a trabajar líneas de conexión, ¿verdad? Todas ellas, recalco, la gran mayoría de software utilizan líneas de conexión. En el caso del atributo, yo creo que ya una gran mayoría de ustedes lo maneja. El atributo va a ser alarde o va a ser, digámosle, referencia propiamente
a una propiedad o característica de una entidad. O sea, en este caso estamos hablando que el atributo va a ser como la naturaleza del dato. Por ejemplo, recordémoslo en bases de datos, sobre todo, ¿verdad? Cuando nosotros las hemos venido manejando o las hemos venido trabajando, nosotros hacemos alarde a un atributo, aquel espacio o campo que me da la característica de la entidad. Por ejemplo, si yo me voy a una entidad estudiante, tendría, repito, una entidad estudiante. Vean que estoy hablando como entidades y no como relaciones. Estoy hablando como diagramas de entidad-relación y no estoy hablando con la conceptualización propia de las bases de datos. Entonces, en este caso, la característica, el atributo en la parte entidad y relación viene siendo casi que el mismo en ambas, tanto en bases de datos como en entidades, en ambos temas, particularmente hablando, ¿verdad? Pero vienen siendo lo mismo, ¿verdad? Como por ejemplo la cédula de un estudiante, el nombre de un estudiante, los apellidos, la dirección, el correo electrónico. Esos son características o son propiedades en una entidad o en una tabla que se les van a denominar atributos. Básicamente, repito, se mantiene la misma terminología. También por aquí tenemos la parte de la cardinalidad, que la parte de la cardinalidad se va a definir como los atributos. Vean que de hecho están por aquí arriba, ¿verdad? Como los atributos numéricos de la relación entre dos entidades o conjunto de entidades. Vamos a ver, o sea, básicamente la cardinalidad va a decir o nos va a indicar de qué atributo a qué atributo está debidamente enlazado o va a estar debidamente enlazada lo que va a ser la entidad, o sea, la tabla. Entonces, ¿de cuál tabla, de qué atributo o de qué campo a qué otro atributo o a cuál otro campo de otra tabla van a estar enlazados los, en este caso, las entidades? A esto se le denomina cardinalidad. Las tres relaciones cardinales que uno puede trabajar, bueno, de hecho hay más, voy a aclararlo sí, tal vez antes de explicar eso, que sí hay más, ¿verdad? Existen más relaciones cardinales. No obstante, las tres que más se utilizan y para un método más práctico de trabajar, vamos a trabajar las tres principales. La primera de ellas, bueno, de hecho voy a hacer la lectura de los tres, que son de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos. Entonces aquí nos podemos percatar o nos podemos dar cuenta de que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que aquí lo anoté. Por ejemplo, de uno a uno sería un estudiante asociado con una dirección de correo electrónico. Entonces yo voy a asociar, por ejemplo, la cédula del estudiante con un correo electrónico. De uno a uno. No existe otro estudiante con la misma cédula, ni existe otro estudiante con el mismo correo electrónico, a no ser, por supuesto, ¿verdad? que compartieran un correo electrónico familiar, pero lo cual no creo que sea muy oportuno, puesto que ese tipo de datos son básicamente personales, ¿verdad? Pero bueno, ese es un ejemplo como más fácil de entender, ¿verdad? Un ejemplo de uno a muchos, en este caso, viene siendo o sería de que el estudiante que se inscribe, que se inscribe en muchos cursos. Entonces, esos cursos se asocian a un estudiante particular. Entonces, uno, porque es un solo estudiante. Y muchos es porque hay varios cursos, lo que ustedes hacen en la parte universitaria, por ejemplo, que ustedes, un solo estudiante, por medio de su cédula, matriculó 5 o 6 o 4 o más cursos, ¿verdad? Y un ejemplo de muchos a muchos serían los estudiantes en un grupo que van a estar asociados a múltiples miembros de la facultad. Repito, los estudiantes en un grupo, o sea, todos los estudiantes de un grupo, un mismo grupo, ¿verdad? Hablemos de un grupo de estudiantes o múltiples miembros de una facultad, a su vez a los miembros de la facultad asociadas a múltiples estudiantes, o sea, muchas facultades a muchos estudiantes o muchos estudiantes a muchas facultades. Lógicamente que de muchos a muchos sí es como menos utilizable o menos, digámosle, por así decirlo,
digámosle, inusual trabajarla. ¿Por qué? Porque usualmente tienen que ser bases de datos como sumamente grandes, ¿verdad? Para nosotros particularmente aplicarlo, como por ejemplo, en el caso de las redes sociales. Entonces serían todos los, como por así decirlo, todos los usuarios de Centroamérica están asociados a Centroamérica, y Centroamérica son muchos países. Entonces todos los países de Centroamérica también están asociados a muchos usuarios. Entonces estamos hablando que sería de muchos a muchos. Ese sería como otro ejemplo un poco más ilustrativo para tal vez considerarlo, tomarlo en cuenta. Para poder nosotros trabajar las cardinalidades ocupamos una cierta simbología. La simbología que nosotros más vamos a utilizar son las que están aquí abajo. Esta primera sería de 1 a 1. Vamos a utilizar, por ejemplo, esta pequeña línea o esta línea con dos pequeñas rayitas verticales en sus costados, que van a indicar que aquí va a haber una entidad a este lado y que al otro lado va a haber otra entidad. Entonces ahí se va a, en este caso, a relacionar de 1 a 1, ¿verdad? Repito, de un estudiante a un correo electrónico, cosa por el estilo, ¿verdad? Que podríamos tener, por ejemplo, una entidad de estudiantes con toda su información personal y una entidad de correos electrónicos, para que también nosotros verificar que no existan correos electrónicos repetitivos, que es lo que hace, por ejemplo, en este caso, vamos a ver Gmail, por decir algo, ¿verdad? O en este caso Google, para verificar que no hayan correos electrónicos con el mismo nombre de usuario. Entonces esa sería una forma de aplicarlo, de 1 a 1. Esta sería de 1 a muchos. Quiero que también sepan que este va a ser muy utilizado, o este segundo es el que más se utiliza, porque usualmente nosotros tenemos que pedirle prestados datos a muchas otras tablas. Entonces de una tabla, de un solo dato, a muchos de otra tabla. Eso va a ser casi, repito, recalco, que el más utilizado. Y este sería de muchos a muchos, que va a salir de muchos para acá a muchos de otro tipo de entidad o otras entidades. Entonces este tercero es un poco menos utilizado. Ahora bien, bueno, profe, pero ¿cómo ponemos en práctica toda esa parte, digámosle, teórica que vemos en este momento, en estos 25 o 20 algo de minutos, venido analizando? Bueno, es sencillo. Lo importante de acá es entender y comprender hacia dónde queremos ir y cómo queremos ir, porque resulta ser que ya manejando esta teoría o esta conceptualización, nosotros vamos a poder tomar un ejemplo como el que viene aquí abajo en la página número 5, donde este ejemplo me va a, de hecho, bueno, ya por aquí tengo el diagrama. No obstante, voy a explicarlo, por supuesto, ahora para que nos quede bien claro cómo trabajar este diagrama. Pero, por ejemplo, tenemos acá, digámosle que un uso o una serie de requerimientos. Por ejemplo, tenemos el requerimiento número 1, que supongamos que está escrito en prosa, algo sencillo, que dice: la necesidad de manejo de la información personal del cliente. El mismo debe poseer los siguientes atributos: cédula, nombre, apellido, dirección y teléfono. Un requerimiento 2 que vamos a ocupar, que es para manejar los pedidos del cliente. Entonces vean qué interesante, los pedidos que este cliente de aquí arriba va a hacer, y va a tener todo lo que es los atributos o los campos. Van a ser número de pedido, la cédula, nombre del cliente, apellido, dirección y fecha de envío. Y tenemos por acá también la parte de un tercer requerimiento, que va a ser la necesidad de manejo de información de los productos, o sea, los productos que se le van a vender al cliente. Y esos productos van a estar constituidos, sus atributos, por el ID, la cantidad y el tipo de producto. Ahora bien, profe, ¿dónde hacemos o cómo podemos hacer el diagrama de entidad-relación adecuado? Bueno, les voy a contar que les voy a enseñar algo que ya ustedes y yo, los que hemos tenido la oportunidad de poder estar recibiendo o relacionándonos en otros cursos, hemos podido analizar o hacer. Me estoy refiriendo precisamente a MySQL. Muchos y muchas de ustedes, en otros cursos que yo les he venido enseñando o les he venido guiando
a crear o a gestionar bases de datos adecuadamente, yo se los enseño mediante los diagramas. Nunca o no hemos venido trabajando la parte, por así decirlo, de códigos o puros códigos programativos para generar las bases de datos, sino que hacemos un diagrama entidad-relación, disculpen, y ese diagrama entidad-relación lo llevamos a otro nivel, en este caso sacando o extrayendo los scripts y posteriormente manejando la base de datos. Lo que pasa es que quizá a la larga ustedes no se habían percatado nunca, los que, repito, recalco, hemos tenido la oportunidad de compartir en otros cursos, ¿verdad? Que no solamente en este de análisis y diseño de sistemas, sino en otros cursos de más, que no se habían percatado que nosotros estábamos creando las bases de datos con el diagrama entidad-relación. Pues bueno, eso es lo que vamos a hacer. Básicamente les voy a volver a recordar cómo aplicarlo. Entonces, primeramente y muy importante, vamos a proceder a abrir MySQL, ¿verdad? Recuerden que MySQL es sumamente, sobre todo, esta parte del Workbench es sumamente versátil y pues nos sirve para infinidades de cosas. Esto es muy potente en realidad. De hecho, que el modelaje para la gran mayoría se convierte o es más sencillo trabajarlo con un diagrama que trabajarlo directamente con códigos y demás, pero lógicamente que eso es respetable. No obstante, por así decirlo, lo que hoy en día se está utilizando son el modelaje por medio de diagramas. No se está utilizando el modelaje tanto ya como antes, que se hacía a pie. Eso para sobre todo interés de ustedes a futuro, cuando ya estén básicamente trabajando y las empresas, muy probablemente ustedes van a ir verificando que se los van a ir pidiendo, se los van a ir solicitando desde ese punto de vista, ¿verdad? Desde el punto de vista de diagrama y no desde el punto de vista de programación en ese sentido o con esos sentidos, ¿verdad? Pero bueno, entrando ya aquí, recordemos que eso es MySQL, ¿verdad? MySQL, tenemos, la opción aquí donde dice en la parte del Data Modeling, la parte que se va a enfocar en el modelaje propiamente, ¿verdad? Aquí podemos trabajarlo, por ejemplo, creando scripts directamente, nosotros digitando código. Aquí podemos trabajar un modelaje que ya exista o traerlo para acá, ¿verdad? O también aquí podemos trabajarlo creando un nuevo EER model, o sea, creando un nuevo diagrama entidad-relación. Vean qué interesante. Entonces, tal vez ustedes nunca se habían percatado que lo hacíamos con diagramas entidad-relación. Solamente recordarle que sería muy bueno, muy oportuno que cuando estamos en esta pantalla le cambiemos el nombre a la parte de lo que va a ser el diagrama o la base de datos. ¿Por qué? Porque el diagrama o la base de datos le va a dar el nombre al diagrama o viceversa. Entonces mejor lo podemos modificar acá. Le damos clic secundario, edit schema, y aquí vamos a venir y escribir, por ejemplo, digámosle que este va a ser el diagrama entidad-relación llamado, no sé, por ejemplo, punto venta. Vamos a llamarle punto venta. Entonces aquí voy a cerrar, le voy a decir que sí renombro los cambios y por supuesto que vamos a venir acá a cerrar y ya vean que se coloca el modelaje del diagrama de la base de datos futura, va a quedar también con el mismo nombre. Voy a ir a donde decirle agregar diagram o agregar diagrama, ¿verdad? También podemos ir aplicándolo inclusive desde acá. No obstante, mejor me voy al diagrama porque ahorita solamente vamos a hacer el diagrama, no vamos a hacer absolutamente nada más, ¿verdad? Ahora bien, por ejemplo, en este caso vamos a venir y vamos a trabajar varias herramientas de esta barra. Recuerden que la primera herramienta es crear la entidad. Entonces la entidad se crea con place a new table, así como que cuando creamos una primera tabla en las bases de datos. Coloco la tabla por ahí, le voy a dar doble clic y a la tabla voy a venir por acá y le voy a cambiar el nombre. La primera que ocupamos nos está diciendo que es la información personal cliente. Entonces aquí yo le voy a llamar a esta, le voy a llamar clientes, así se va a llamar esa entidad. La entidad se va a llamar clientes y donde dice column name van los atributos. Entonces los atributos son cédula, nombre, apellido, dirección y teléfono. Entonces vamos a colocarlo por aquí, le va a colocar cédula,
Usualmente yo acostumbro también a colocarle raya baja y le voy a colocar clientes para saber de dónde está partiendo, ¿verdad? O de cuál tabla sobre todo. Aquí le voy a venir a colocar cédula, sería nombre, raya baja, y le voy a colocar clientes. Voy a venir por acá, apellidos, raya baja, clientes, apellidos de los clientes, y voy a venir por acá y ¿cuál me faltaba? Dirección y teléfono, perdón. Entonces me falta dirección, raya baja, clientes, y vamos a colocarle por aquí el teléfono. Le voy a colocar nada más tel, raya baja, clientes. Se pueden abreviar. Sí es muy importante tomar en consideración que los nombres de los atributos de, en este caso, ya se me fue el nombre, de la entidad, se me fue por un momento, disculpen, de la entidad sean, o en este caso, digámosle que no queden espacios, porque si quedaran espacios y ustedes a futuro esta entidad la quieren pasar a, en este caso, a base de datos o a bases de datos, entonces sería mejor y sería oportuno que vaya ya lo que se llama o se le conoce en el mundo de bases de datos como normalizada, que no lleve errores, ¿verdad? Pero bueno, sí es muy importante dentro de cada cada una de las entidades venir a indicar varios aspectos importantes. Primer aspecto, siempre va a haber un campo mediante el cual la entidad va a estar, digámosle, enfocado o enfocada en que no hayan datos repetitivos. Recuerdan que en bases de datos se le conoce como primary key o llave primaria. Entonces, es muy importante determinar o analizar dentro de esa entidad llamada clientes cuál es, y aquí nos damos cuenta que es la cédula. Pueden haber clientes con el mismo nombre, los mismos apellidos, inclusive con una misma dirección porque son familia, viven en la misma casa. Inclusive podrían tener hasta el mismo teléfono, ¿verdad? Se me ocurre gente que no tenga teléfono móvil, solo un teléfono fijo, y pueden colocar por ahí el teléfono. Entonces, el único campo que nos va a permitir identificar a los clientes en esta entidad sería la cédula. Entonces, aquí dentro de lo que es la parte de la creación del diagrama, vamos a recordar que PK, este de acá, significa primary key. Entonces a este campo hay que activarlo, ¿verdad? Hay que activarlo o hay que darle la propiedad de activación. De momento, como esto es solamente un diagrama entidad-relación, no tenemos que enfocarnos en todos los demás. Me refiero, no tengo que enfocarme si es no null, unique index, si por ejemplo va a ser binario, si va a utilizar un data type, o que por ejemplo utilice en este caso un campo numérico fijo, ¿verdad? O que por ejemplo tenga un autoincremental, o que tenga un campo por defecto. No vamos a nosotros a trabajar desde ese punto de vista, sino que nada más, como repito, recalco, es un diagrama entidad-relación. Solamente me enfoco en que si tiene un primary key o una primary key. Lo que sí es importante es manejar la parte de datos. ¿Por qué? Porque vamos a manejar particularmente dos dentro de la entidad relación, para que ella quede bastante más, digámosle, perfecta en ese sentido, que sería, por ejemplo, determinar cuáles son la naturaleza de los datos. Me refiero a cada uno de ellos, cada uno de los atributos de la entidad. Entonces, lo que vamos a hacer es solamente de momento manejar dos, que serían int, por si yo voy a meter un dato numérico, y vamos a utilizar varchar por si ocupamos meter un dato tipo texto. Por ejemplo, yo en el caso de la cédula de clientes también yo lo dejaría tipo varchar. Aquí le cambiamos el tipo y aquí le voy a colocar una longitud. Recordemos que la longitud va a ir básicamente o particularmente sería digamos, la cantidad mínima de caracteres
Por ejemplo, veamos, una cédula en nuestro país tiene 9 caracteres, serían 11 con los guiones que usualmente se le colocan, ¿verdad? Entonces nosotros lo que vamos a trabajar, tiene 7, disculpen, 3, 6, 7 y serían 2, serían 9, 2 más con los guiones. Entonces siempre se acostumbra a colocar un poco más, por ejemplo unos 20 caracteres. Eso es lo que se coloca dentro del bar chart. El nombre del cliente, los apellidos y el teléfono está bien con 45. Tal vez la dirección sí sería oportuno colocarle un poco más, por lo menos unos 100, 100 para que soporte mayor cantidad de datos que se le van a digitar. Entonces ya por ahí tendría la primera entidad, que sería la de clientes. Entonces estoy haciendo el diagrama, entonces ya yo sé que la tabla clientes ya está hecha, la tabla o la entidad clientes. En el segundo requerimiento viene la parte de los pedidos del cliente. Entonces vamos rápidamente, ya habiendo explicado todo, vamos a explicar la otra o vamos a hacerla lo más rápido posible. Entonces yo voy a venir por aquí. Esta va a ser, por ejemplo, ya se me fue el asunto, pedidos. Entonces le voy a colocar por aquí, pedidos. Y aquí en las columnas vamos igual. De hecho son muy similares a las del cliente, solamente que se le coloca el ID de pedido. Entonces yo voy a colocar por aquí, por ejemplo, ID pedido, ¿verdad? O pedidos. Entonces voy a colocar las demás, que sería en este caso, rápidamente, la cédula del cliente. Voy a colocar por aquí el nombre del cliente. Voy a colocar también sus apellidos. Apellidos cliente. Y vamos a verificar de los apellidos la dirección y la fecha de envío. Entonces sería en este caso dirección cliente y repito la fecha de envío o las fechas, ¿verdad? Fecha clientes, fecha pedido, fecha del pedido. Ahora, el ID de pedido viene particularmente siendo la primary key o el campo primario. ¿Por qué razón? Porque no pueden existir dos pedidos con el mismo ID, porque si no podríamos, mandarle un pedido de un cliente a otro cliente, si se, por ejemplo, llamaran igual, ¿verdad? Puede ser que el mismo cliente haga un pedido para una dirección del local comercial y haga otro pedido para su casa de habitación. Entonces, los pedidos, si fueran por la misma cédula del cliente, irían a lugares distintos. Entonces quiere decir que el ID de pedido va a ser el que nos va a indicar, por ejemplo, o el que va a manejar como la llave primaria o el campo irrepetible. Entonces aquí quiere decir que yo nada más lo marco y voy a cambiar aquí la dirección, habíamos hablado, para que sea normalizada a 100 caracteres, y el ID de pedido lo vamos a trabajar también con varchar y igual de unos 20, para que se pueda meter ahí códigos de pedidos X, ¿verdad? Ya tenemos la tercera entidad. Ahora venimos con la última, que sería la del requerimiento número 3, ¿verdad? En este caso, y dice que esta sería para productos. Entonces vamos a colocarla por aquí para seguir haciendo el diagrama. A esta vamos y le vamos a llamar en este caso productos, y en productos vamos a venir aquí con el primero, que dice que es el ID del producto, ¿verdad? Entonces sería ID y sería productos, ID de productos. Después tenemos lo que es la cantidad y el tipo. Entonces sería cantidad raya baja productos, y tendríamos también por aquí entonces el tipo raya baja productos. ¿Ok? Entonces ya ahora tenemos en este caso los únicos 3 atributos que va a llevar este tercer requerimiento. Entonces, simple y sencillamente lo que ustedes van a proceder es buscar la primary key o el campo que no se va a repetir en productos, que sería el ID del producto. No pueden haber dos productos con el mismo ID, aunque sean productos similares, tienen que cambiar en algo. Entonces lo que va a cambiar, por ejemplo, en este caso, un atún de otro atún,
¿verdad? Que tal vez son de la misma marca, casa comercial, etcétera, etcétera. Lo que nos va a cambiar es el ID del producto. Entonces ese se coloca como primary key, y el ID del producto también vamos a normalizarlo a varchar por aquello que lleve guiones con una longitud de 20. En la cantidad de productos, entonces sí, la vamos a cambiar a INT, a numérica. Y el tipo de producto también lo vamos a cambiar a numérico con el INT. Que ya tengo en este caso, ¿verdad? Porque recuerden que son enteros, porque no, perdón, disculpen, el tipo de producto no, sorry, perdón, este es varchar. Vamos a colocarle, por ejemplo, 45, porque el tipo de producto es como el nombre, solamente la cantidad sí es INT, ¿verdad? Entonces ya tengo en este caso armada lo que es la entidad de productos. Ahora vamos a verificar cómo yo voy a modificar o cómo yo sé cuál va para cuál lado. Me refiero, cuál le tiene que prestar datos a cuál, cómo tengo que relacionarlas. En este caso les estoy hablando propiamente de la cardinalidad, ¿verdad? Porque si ustedes observan, ya yo hice las entidades. La relación que van a tener entre ellas, bueno, ¿cuál es la relación? Verifiquémosla rápidamente, la relación, jóvenes. La relación es la siguiente. Nosotros, por ejemplo, a un cliente, a un pedido, tengo que asignarle el cliente, ¿verdad? Entonces yo necesito que ellos, digamos, mandarle un pedido a un cliente X, entonces tengo que relacionarlos. En este caso, la relación va a ser esa. Pero también a este cliente, en el pedido, le tengo que mandar productos. Entonces el producto lo tengo que relacionar con pedidos, puesto que, repito, recalco, yo tengo que mandarle productos en el pedido al cliente. Entonces esa es la parte de relación. Y en este caso, los atributos ya los vimos, ¿verdad? Que son todos los campos que tiene cada una de las entidades. Y por ejemplo, la cardinalidad va a ser cómo se van a mover, de dónde hacia dónde. Bueno, muy sencillo. Aquí tenemos de 1 a 1. Este es para trabajar de 1 a 1, ¿verdad? Este es para trabajar de 1 a muchos, ¿verdad? Estos vamos a trabajarlos solamente los que son los que tienen raya discontinua, porque esos van a trabajar mediante lo que son primary keys con foreign keys. No obstante, eso lo vamos a explicar en las próximas clases, entonces no voy a retomarlo todavía de momento completamente, ¿verdad? Entonces, en este caso, propiamente vamos a aplicar lo siguiente. Vamos a venir y le vamos a decir, bueno, de 1 a 1 no me sirve. ¿Por qué? Porque yo puedo decirle, vamos a ver, yo tengo que hacerle a un cliente un pedido. Estamos bien, correcto. Pero yo a un mismo cliente le puedo hacer muchos pedidos, entonces no es de 1 a 1, ¿verdad? No me sirve de 1 a 1. De 1 a muchos, vamos a ver, a un cliente yo le asigno un pedido, correcto, y le asigno muchos pedidos a un cliente. Entonces la que nos sirve ahorita sería esta, de 1 a muchos. Entonces yo vengo y selecciono la primary key de aquí y el campo que se repite de la primary key de acá. Entonces este campo de acá o esta parte de acá, como ustedes la pueden observar, dice que va a ser de un pedido a muchos, entonces, o de muchos a un solo pedido. Entonces ahí sí la estaríamos aplicando o se aplicaría satisfactoriamente. Esa sería la forma. Ahora veámoslo en la otra. En la otra viene y nos dice, ok, yo le tengo que hacer un pedido a muchos productos. No, ¿verdad? O sea, un pedido a un solo producto. No, porque yo puedo meter muchos productos en un pedido, ¿verdad? Ahora yo puedo hacer, o tengo que hacer muchos productos a un solo pedido. Correcto, puede ser que un pedido lleve uno, pero puede ser que lleve infinita cantidad de productos. Entonces también nos serviría en este caso de una a muchos, que en este caso vamos a trabajar igual, esta, de uno a muchos, y le decimos el ID del producto de acá con la tabla de acá, y lo vamos a particularmente trabajar de esta manera, ¿verdad? Sería entonces en este caso le diríamos de uno a muchos. Por eso vean que ya nos quedó el diagrama entidad-relación completamente enfocado. Con esto, lógicamente que faltan detalles. Si ya nosotros quisiéramos pasarlo a una base de datos, faltarían detalles importantes, ¿verdad? Detalles en los cuales tendríamos que considerar posteriormente. Pero como solamente es un diagrama para mostrar cuál es la funcionalidad que va a tener las diferentes entidades, cómo se van a relacionar entre ellas, qué atributos van a tener, se pueden aplicar. Que de hecho, ahorita que lo veo, ¿verdad? Aquí particularmente faltarían pedidos
un atributo, que no lo hicimos. De hecho, podemos hacerlo de una vez, ¿verdad? Podemos hacer aquí el atributo, podemos meterlo inclusive aquí abajo y podemos decir que sería el ID del producto, ¿verdad? Eso no lo habíamos contemplado, que es un varchar de 20, entonces dejémoslo también varchar de 20. Entonces ahí ya nos percatamos que nos faltaba el ID del producto para ir agregando muchos productos a un pedido y ese pedido hacérselo al cliente. ¿Ven? De esa manera ya podríamos tener totalmente hecho o creado el diagrama entidad-relación. ¿Cómo se guarda? Bueno, como lo hemos hecho anteriormente. Ven, se guarda por acá, ¿verdad? En Save. Bueno, este modelo ya estaba con el nombre. No obstante, aquí para guardarlo hay que colocarle otro. Entonces le damos acá y le decimos en qué lugar. Voy a guardarlo, por ejemplo, aquí en el escritorio. Le voy a decir... vamos a colocarle diagrama entidad relación punto venta. ¿Okay? Ya ese se puede guardar como todo lo que queramos. Aquí entonces ya podríamos tener la potestad, de ahí está, ¿velo? El diagrama entidad relación punto venta. Yo lo abro y si yo quiero vuelvo a indicarlo o vuelvo a decirle que si quisiéramos yo vengo y transformo un poco el diagrama con ya algunos aspectos importantes de lo que es comportamiento de los datos y ya lo puedo transformar en una base de datos, pero ya eso lo vemos más adelante y probablemente ya lo hemos visto en otros cursos. Pero de momento era que hiciéramos nada más el diagrama entidad-relación y que ustedes comprendieran aproximadamente cómo se trabaja. De esta manera sería todo de mi parte. Espero que hayan entendido toda la parte de diagramas y todo lo que implica esta parte. Y pues bueno, nos vemos en la próxima clase o la próxima entrega. Gracias a todos y a todas.